Doctor, entonces vamos a dar ya inicio. Sí, Nada más permítame. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar con el seminario, quiero dar dos avisos. A los alumnos de nuevo ingreso, por favor, dado que algunos seminarios de alumnos los tienen que evaluar en línea, entonces necesito mandarles el tutorial de cómo van a ingresar a la plataforma para hacer la evaluación del alumno. Entonces, no sean malos, por favor apóyenme. En el chat les voy a poner mi correo, para que me puedan enviar sus correos y poderles mandar lo que es el tutorial de cómo es que tienen que ingresar para hacer la evaluación del alumno. Sí, por favor. Entonces, y por favor todos, si me hacen el favor, valga la redundancia, de apagar y silenciar sus micros al momento que van ingresando. Yo silencio y apago la mayoría, pero algunos ingresan y me generan otro problema. ¿Sí? Entonces, por favor. Y el segundo es que este seminario cambia un poquito el esquema que nosotros al que estamos acostumbrados. Es decir, aquí el doctor lo que hace es interactuar con ustedes, va dando su plática y por favor, por medio del chat o el raise hand o levantar la mano, me avisan, yo lo interrumpo para hacerle la pregunta que ustedes quieran o abrir, aquí la verdad me gustaría más abrir el micrófono para que ustedes puedan interactuar con él. Eh, de verdad es una oportunidad que el doctor Siqueiro nos dé una plática de este estilo, no porque haya sido mi maestro, parte de mi mentor. La verdad, son temas que pues a todos nos sirven en este ámbito en el que estamos. ¿Sí? Entonces, por favor, pueden interrumpir y les digo, yo les abro el micro para que puedan platicar con él y expresar la duda o el comentario, cual sea lo que ustedes requieran. Y pues bueno, el doctor Siqueiros es un profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Él está encargado de la materia de la filosofía de la investigación científica como titular. Fue editor en jefe de la revista Oceánides, es miembro del sistema. A la fecha, el doctor continúa publicando libros, inclusive, o publicando artículos en los que habla sobre temas de este estilo, ¿no? Y continúa dando su clase con la materia de filosofía de la investigación científica y es miembro del departamento de Plankton, si no mal recuerdo. Y pues bueno, sin más, doctor, le dejo, muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y darnos esta plática que creo que a todos los alumnos les va a beneficiar mucho, ¿no? Y pues bueno, bienvenido y déjeme bloquear. Y pues muchas gracias, doctor. Le dejo el micro y la cámara. muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo, a la Academia de Acuacultura del CIBNOR por permitirme extender estas ah, reflexiones acerca de lo que es el método científico, un tópico controversial, incluso a veces polémico. Es producto de investigación que denomino investigación filosófica, que hago colateralmente a la investigación científica, dado que es un requisito indispensable para poder hablar de la filosofía de la ciencia, de la investigación científica, hay que hacer investigación científica a la par. Bien, ¿a qué me refiero con la polémica de este tópico? Comentarios de este tipo en los inicios de lo que fue esta investigación, este afán por contrastar las opiniones que se me iban formando conforme haciendo mi investigación, resultaron en el intento y publicación de este tipo de ensayos, uno que
pseudociencia no nos la imaginamos y no es la que se nos presenta en los medios de comunicación. La pseudociencia es algo real y está entre quienes practicamos la ciencia. Al intentar publicar este trabajo, uno de los revisores emitió un dictamen negativo, por supuesto, bajo la siguiente argumentación, que asumía sin discutir en lo más mínimo tesis controversiales como la existencia de un método científico. En realidad el tópico no iba hacia allá, es mucho lo que rodea al tópico de lo que es la ciencia, lo que es la pseudociencia y cuál es nuestra obligación como académicos, científicos, de tratar de explicar estas situaciones. Este arbitraje pues, fue de la revista Ciencia y Desarrollo, pueden ver ya casi 20 años, y sin embargo, cuando fue sometido a una revista exprofeso, Filosofía de la Ciencia, Ludos Vitales, pues se publicó sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque había gente preparada en filosofía de la ciencia y entendía de qué iba este ensayo. Igualmente, con muy buenas intenciones, el colega del Politécnico, Rolando Jiménez, en esos tiempos estaba lanzando su libro Los mitos del método científico, que de alguna manera extraigo de manera resumida en estos puntos. Él decía que es un mito que el método científico exista como algo ya hecho, acabado, establecido y validado por la ciencia, que pueda enseñarse, aprenderse y transmitirse. Y solamente entonces podemos hacer investigación científica. Para Rolando esto sería un mito. Igual, un mito es que el método científico se pueda dar como una serie de preceptos definidos y aceptados, y que sin este no es posible hacer investigación científica. Entonces surgen las cuestionantes, y son realmente mitos. No es una pregunta, es una cuestionante, es decir, una pregunta, problema que debe ser abordada y contraargumentada. Por otra parte, tenemos a nivel global las opiniones del filósofo anarquista Paul Feyerabend, quien nos afirma que el método científico no existe en su obra Against Method, contra el método. Sin embargo, de manera resumida, lo que podemos decir es que pues, no existe, pero está ahí cuando se necesita. Y es algo a lo que hemos recurrido muchos de nosotros ante alguna digamos, disyuntiva respecto a cómo es la investigación que nosotros como científicos estamos haciendo. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues aludimos aquí al enunciado de Mario Bunge, que no hace mucho se nos fue, trabajó durante muchas décadas. Él decía, la filosofía de la ciencia que no es enseñada por científicos a estudiantes en formación científica tiene mucho de farsa. Y es lo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. A gente que de alguna manera ¿Micrófono? Listo, doctor, perdón. Ok. Grabación activada. Ay, permítame. Jóvenes, por favor, silencien los micrófonos al ingresar. A ver, doctor, listo. De esto, relacionadas con este enunciado, que la gente que hace esas afirmaciones como Paul Feyerabend no eran investigadores, no eran científicos, aunque hayan cursado una carrera, como dicen vulgarmente, nunca entraron al ajo y se empiezan a formar una serie de opiniones porque pues nadie les quita su brillantez dentro del ámbito filosófico, pero sus afirmaciones carecen de un sustento real. En el caso del colega Rolando, pues quizá dudando un poco de mi proceder ético, revisé su formación como tal y tampoco tenía aportaciones en investigación científica.
Es por eso que considero un requisito insoslayable el llevar a cabo el ejercicio como científico, las actividades de científico en investigación y sobre todo en formación filosófica para poder establecer este tipo de opiniones. Y es parte de lo que ofrezco como respaldo a este tipo de charlas. Incluso alguna vez un estudiante de CIGNOR causó una grata impresión cuando opinó esto en una serie de conferencias. Increpó a su mentor con esta pregunta, la cual supuestamente era para establecer la interacción. Decía, si el método científico se considera reduccionista, mecanicista y determinista, ¿por qué entonces se sigue utilizando? La pregunta impactó más allá de lo que se esperaba. Bueno, no voy a presumir, pero me pareció muy adecuado y tenía la respuesta a la mano, pero no me la estaban haciendo a mí la pregunta. Sí dejó patinando a su mentor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde iba la respuesta a esto? A que ciertamente el método científico contiene los aspectos anteriores relativos a esas corrientes filosóficas, pero igualmente se relaciona de manera estrecha desde la primer dualidad filosófica, es decir, desde lo que son el materialismo y espiritualismo, es decir, las dos grandes cuestionantes. ¿Qué fue primero, la materia o el espíritu y viceversa? Vemos que el materialismo ha progresado hacia lo que en la actualidad llamamos la objetividad de la ciencia, y el espiritualismo, aunque sigue ahí dentro de los aspectos metafísicos, ha más bien degenerado hacia cuestiones teístas o divinidades. A partir de estas dos opciones, de esta gran dualidad, podemos encontrar corrientes filosóficas como el romanticismo, ¿sí? Que más allá de las obras literarias que rayan en lo que es el cortejo de parejas, en realidad el romanticismo es la corriente filosófica que explica por qué todos ustedes y nosotros, los científicos establecidos, buscamos satisfacción en el quehacer científico. Le atribuimos a la ciencia una forma de lograr un progreso intelectual, tecnológico y demás a toda nuestra civilización, a toda la especie humana, el entendimiento de la naturaleza como tal y la manera de manipularla. Eso es una visión romántica que nos tiene como científicos o aspirantes a ciencia. No se diga el positivismo, que hace alusión al materialismo. El positivismo pues, nos refiere a lo que es lo objetivo, lo que está puesto, lo positivo, y rechaza las perspectivas metafísicas, ¿sí? Se forma un espíritu de aversión a esas posiciones, y detrás de todo lo que hemos conocido sobre el método científico clásico, con su versión protocolaria de pasos y demás, alude al positivismo. Y de ahí nos vamos rápidamente por corrientes filosóficas que influyen fuerte y directamente sobre el método científico, como son desde el darwinismo, donde quizá Darwin fue el que menos darwinista era. El darwinismo se formó en torno a él, probablemente por las acciones de Huxley, su defensor. El evolucionismo, que ya todo el mundo conoce, que nos habla desde la evolución de la materia orgánica, la evolución de las diferentes formas de vida, la evolución de los sistemas planetarios, la evolución del cosmos, del universo y demás, en muchas aproximaciones. El pragmatismo, que es por demás una corriente filosófica de índole práctico. A menudo se confunden lo que es práctico con lo que es pragmático. El pragmatismo se refiere a una corriente filosófica, es de carácter intelectual, no tanto de llevar a la acción. Y probablemente la manera en que se resume es con el rasero de Occam o navaja de
Occam, que nos decía que entre dos posibles soluciones de igual certidumbre a un problema, el más sencillo es quizá el que resulte más cierto. Tenemos también las posiciones deterministas e indeterministas en el ejercicio científico, la visión holista de los fenómenos, ¿sí?, o de las partes de los fenómenos que estudiamos, nuestra aproximación crítica o criticismo que hay que recuperar porque el vulgo nos ha secuestrado el término crítica para confundirlo con lo que es una visión reprobatoria de digamos, actitudes bajas en la sociedad. El criticismo es indispensable para el quehacer científico. El empirismo, que forma las bases para el contraste de nuestras propuestas de carácter hipotético y que con lo que consideramos que se genera una parte primordial del conocimiento. El conocimiento es, digamos, de origen empírico en la doctrina de Francis Bacon. Y en contraparte, el racionalismo en la doctrina de Descartes o Descartes, que nos decía el conocimiento es producto de un proceso racionalista. Y de ahí encontramos otras corrientes como el cientismo, que ya es una forma un tanto degenerada de lo que es el positivismo y el romanticismo, que excluye cualquier otra forma de conocimiento como útil en nuestra percepción de la realidad, la visión utilitarista de la ciencia, es decir, quienes tienen una visión de la ciencia aplicada o de la aplicación de la ciencia como justificación a su quehacer de una manera más o menos exclusiva, y posiciones como el realismo y el idealismo, que a menudo tienden a confundirse en el contraste de materialismo y espiritualismo. El realismo y el idealismo son las maneras en que entendemos que llegamos a conocer, es decir, existe una realidad fuera de nuestras mentes o son básicamente ideas. Y finalmente cerramos con lo que es el existencialismo, que está vinculado muy estrechamente con el romanticismo y que tiene muchas versiones, al grado de que existencialismo y materialismo han sido sinonimizados, pero básicamente nosotros lo llevamos a que queremos saber qué hacemos nosotros en este universo. Es decir, una pregunta existencial: ¿qué somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué somos? Especialmente, ¿por qué soy científico? ¿Y qué tiene que ver que primeramente seamos humanos? Ya entramos en el ámbito ético. Sí. Doctor, hay una pregunta. Por favor, pónganos en el chat general, no en el chat personal. Me están preguntando que entonces el tipo de investigación que nosotros estamos realizando tiene que ser determinista o del romanticismo. No, son todos estos componentes forman parte de nuestra actitud científica o deben formar parte. Por eso la pregunta inicial de aquel estudiante que decía si es reduccionista, mecanicista y determinista, sí lo es, pero también tiene todos estos componentes y nosotros los vamos a examinar, es decir, sopesar para dirigir adecuadamente nuestras inquietudes como investigadores. Bueno, vamos a esperar a ver si con eso tiene su respuesta. Y por favor háganos en el chat donde estamos todos para que podamos interactuar todavía más con el doctor, por favor. Adelante, doctor, gracias. Muy bien. Ahora, dentro de lo que son las diferentes posiciones para quienes no entienden lo que es el método científico, en el concepto que pretendo mostrar aquí, pues está esta afirmación que de alguna manera lo satisface. Son muchos los métodos científicos, dicen. ¿Por qué? Porque son muchos los campos de conocimiento en donde hacemos investigación y en donde, aún por ejemplo, que yo estoy familiarizado con acuacultura, hay técnicas y métodos que hasta ahorita podría decir que no sé que existen y sin embargo podría rápidamente aprenderlos, pero eso no significa que sean métodos científicos diferentes. Es por ello
que la posición es recuperar esta visión probablemente antigua, tradicional o clásica, en donde decimos que el método científico es uno solo. ¿A qué nos referimos con ello? No es un protocolo, no es un recetario, no es una fórmula. De cualquier manera, podemos adoptar esta premisa, un enunciado axiomático de índole determinista, que nos dice que contamos con argumentos para sustentar que hay un método científico, que hay algo que se denomina método científico y que podemos llegar a entenderlo. Y sobre todo, obtener aquellos beneficios como son la base epistemológica que le confiere certidumbre a nuestros descubrimientos o nuestras soluciones en investigación. Y al final es aquel que nos va a diferenciar los diferentes tipos de investigación que no son científica de la que denominamos científica. Parece una tautología, si está pegado a método científico es científico, si no lo es, no es científico. Pero tiene sus consecuencias el no sopesar esa propuesta. De cualquier manera, como lo estamos viendo, el concepto de método científico cae en la esfera de la filosofía de la ciencia. Ergo, necesitamos familiarizarnos con los conceptos que maneja la filosofía de la ciencia en torno a lo que es la ciencia y lo que es su método. Al menos es la aproximación que profesó el doctor Mario Bunge durante mucho tiempo, pero pues parecía predicar en el desierto. Había que rescatar de alguna manera sus propuestas y ayudarlo a difundirlas. Al requerir de una aproximación filosófica científica, nos obliga a buscar entender su base epistemológica. La epistemología se sinonimiza con lo que es filosofía de la ciencia, son prácticamente lo mismo, es igual que decir teoría del conocimiento, igual que decir teoría de la teoría, y en algunos casos significa lógica o metodología. Obviamente, referente al ámbito científico. Veamos, cuando hablamos de investigación, esta puede ser muy diversa, y una investigación la definimos como una serie de métodos. Doctor, ¿sí? Tenemos una pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos abordar la integración de las... Bueno, viene de A. Galvarado. Dice, ¿y cómo podemos abordar la integración de las disciplinas bajo estas variaciones en el método científico? ¿De qué manera lograr que un investigador de ciencias sociales trabaje armónicamente con un investigador de ciencias biológicas u otro tipo de ciencias? Es Ana Reyes. Muy bien. De hecho, esa es la pregunta implícita en este desarrollo del concepto. ¿En dónde vamos nosotros a reconocer un método científico que abarque cualquiera de estas disciplinas en sí? ¿Qué hace científica a una investigación y cuándo no lo es? El apego a método científico, y hacia allá lo llevamos, y cae muy a la par con esta pregunta. Digamos, con esta definición de qué es investigación, que nos dice una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de operaciones lógicas. Y para ello, pues se recurre a la obtención de datos objetivos, datos reales, datos verdaderos. Por ejemplo, alguna vez le comenté a una sobrina hace muchísimos años que pues, yo estaba estudiando biología y que mi trabajo iba a ser investigación. Si mal no recuerdo, omití el término científico. ¿Por qué? Porque yo le preguntaría a todos ustedes, cuando alguien les pregunta, ¿qué haces? ¿Quién se anima a decir que es científico?
Yo creo que la mayoría dice que no, porque nunca se ha familiarizado lo suficiente con el concepto, el significado de lo que es ser científico y que es en realidad lo que somos. Siempre andamos por fuerita. Entonces, mi sobrina inmediatamente me preguntó si yo hacía esto, si yo utilizaba una lupa para hacer mis investigaciones como tal. Bueno, este tipo de lupas, ¿no? Y son referentes a las investigaciones en criminalística. Estas, por sofisticadas, por avanzadas en la tecnología que apliquen, no son científicas. ¿Por qué? Porque no siguen, no se apegan a método científico. Y gran parte de ello lo entendemos porque el propósito de cualquier investigación en criminalística es resolver casos. El objetivo siempre es el mismo, determinar si se es culpable o no. Es decir, encontrar quién lo hizo. ¿Hasta dónde llega esta confusión? Bueno, alguna vez participamos en un congreso y decidimos llevar este cartel que concursó en, digamos, en la categoría de estudiantes, con mi estudiante en ese momento, pero no era una investigación científica, era una investigación de índole criminalística. Y estudiábamos el consumo de diatomeas por camarones para ubicar su sitio de captura. Era un caso jurídico, era muy claro lo que estábamos presentando y sin embargo ganó el primer lugar en un concurso científico. Bueno, pues buen provecho, creo que no se entendió qué es lo que estábamos proponiendo y de hecho pues nos dijeron está muy interesante, muy bonito, decían, que es diminutivo de bueno, ¿sí? Pero en fin, ahí estaba la confusión, a eso acentuaba más mi interés por mostrar en qué consistía la parte científica de una investigación. Más grave aún, porque me estoy ya refiriendo a publicaciones, difusión de conocimiento del 2010-2012 en revistas importantes como es la Cómo Ves y como es la Conversus de la UNAM y del IPN respectivamente. Un artículo que se titulaba Luces, Cámara y el método científico, en donde este cuate hace una combinación de diferentes intensidades de luz, marcas de cámara y demás artífices que utilizan los camarógrafos y le llamó método científico porque encontró la mejor forma de tomar fotografía, cuando pudo haber leído un manual en internet, ¿no? Conversus publicó esto, pobreza, lo que el método científico puede aportar. Se está muy, muy lejos lo que es un tópico de interés filosófico general de lo que es algo que el método científico puede abordar y hacer una contribución discreta. Mi sorpresa pues fue mayúscula de ver que se estaba publicando eso y sin embargo algunas de mis propuestas eran cuestionadas. Evidentemente el requisito para publicar filosofía científica era no tener experiencia en investigación científica. En fin, esta es parte también de la polémica y que de alguna manera nos muestra la confusión que hay entre lo que es investigación científica y por qué. Necesitamos entender qué es el método científico que la convierte en tal. Vamos a ver así que cada tipo de investigación tiene una estrategia y un bagaje metodológico propios, aun cuando tengan un marco teórico común. Por eso hablamos de investigación en química, en física o en algún tipo de física, en un tipo de química o en biología, en geología. Y sin embargo, en todos los casos podemos referirnos a método científico con técnicas y métodos muy distintos. Haciendo un poco redundante esto, decimos, la investigación científica implica necesariamente método científico. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No hay alguna otra pregunta? No, doctor, por el momento no. Recuerden, chicos, que el seminario no va a terminar en los 40 minutos, es una hora completa.
Y pueden interrumpir, bueno, podemos interrumpir al doctor para hacer preguntas, por favor, dudas, comentarios, lo que sea. Pueden interactuar. Y les abro también el micro. Pueden preguntar sin problema. Listo, doctor, adelante. Gracias. Todo lo que hemos visto hasta ahorita nos obliga a replantear una definición de método científico. Muy acostumbrados o muy familiarizados con lo que son los famosos pasos del método científico para contrastarlo con lo que sería un concepto de método científico. Entonces, más útil, más benéfico, incluso relativamente más fácil invocar un concepto de método científico que nos obliga a reflexionar, a tratar de recordar pasos del método científico que pueden ser fácilmente cuestionados. Podemos decir, en torno a una definición con una relación conceptual de lo que es el método científico, el cual podemos definir de una manera operativa como aquel procedimiento general que se sigue para abordar y tratar de resolver uno o un conjunto de problemas de conocimiento. En contraste con lo que era la investigación tipo CSI en criminalística, de buscar quién lo hizo. No confundir criminalística con criminología, que bien puede ser un campo científico de investigación. Pero para ello, pues hay que ver la manera en que se apega a método científico. Veamos, el concepto de método científico tiene que descansar sobre nuestro concepto de lo que es la ciencia. Y este concepto, pues, lo relacionamos con lo que es una definición propuesta. Ciencia sería una estructura intelectual, dinámica y autotrófica de disciplinas de conocimiento que conforman la teoría y que están dirigidas de una manera heurística y metodológica hacia el entendimiento de la naturaleza, de la realidad. Y para ello sigue un procedimiento que denominamos método científico, el cual definimos como nuestra aplicación intelectual. No confundir esta aplicación con la de los celulares. Esta aplicación se refiere al hecho de hacer un estudio. Por eso éramos aplicados en primaria, porque éramos estudiosos, son sinónimos. Entonces, este método científico como aplicación intelectual propia, dirigida a la generación de conocimiento, no a encontrar respuestas que ya existen o que están en Internet o que las tiene nuestro mentor sabio y demás. No, es conocimiento que nadie tiene aún. Y esta generación de conocimiento la logramos mediante métodos, estrategias y técnicas de investigación que se implementan ex professo y con una actitud sistemática, aplicada y lógica que define lo que llamamos metodología. No nada más el conjunto de técnicas es la metodología, sino la aplicación razonada que tenemos de ellas, razonada o lógica. Doctor. Sí. Tenemos una pregunta. Adelante. Es común decir que si no hay datos no se puede discutir qué ocurre cuando las interacciones entre disciplinas no generan los datos que se esperan o se pueden medir. Bueno, si en realidad no generamos datos, hay que preguntarnos qué tipo de datos se estaba queriendo generar. Los datos nos sirven como evidencias. ¿Evidencias para qué? Para contrastar nuestra hipótesis. Es decir, con base en estos datos yo tengo evidencias de que mi hipótesis es verdadera o no lo es. ¿Sí? Si no genero los datos que busco, probablemente
la hipótesis no esté planteada de manera adecuada o no esté sustentada en una teoría confiable. Es todo lo que puedo decir al respecto, ¿no? Ok, igual y esperemos a ver si con eso. Ajá. Listo. Muy bien, entonces estos métodos, técnicas, las dirigimos a la obtención de respuestas a preguntas originales, las cuales estamos exigidos de plantear de manera concisa, ahora sí, clara, breve y precisa. Y lo de originales está en mayúsculas precisamente porque deben ser preguntas nuevas, fértiles. Y aquí lo que decía, deben ser igualmente dirigidas esa investigación como tal al contraste de hipótesis, con las cuales se inyecta rigor, llamamos rigor científico o epistemológico, y además nos comprometemos intelectualmente. No busco sacarle la vuelta a plantear o crear una hipótesis científica. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde el punto de vista intelectual, pero por eso estudiamos para ser científicos, incluso se nos paga para ello. No le saco la vuelta, no considero una actitud ética. Estas hipótesis, igual que las preguntas originales, las derivamos mediante un proceso inferencial. Las preguntas pueden ser producto de una deducción, mientras que las hipótesis las relacionamos con un proceso abductivo, ¿sí? Como el término secuestro. Es una forma deductiva, pero particular de la lógica. Todo esto lo logramos porque estamos partiendo del entendimiento de lo que son las bases teóricas en un determinado campo o disciplina de conocimiento, la cual hemos estudiado mediante análisis crítico y escéptico lo que esta teoría nos está modelando, que nos modela algún aspecto de la realidad. Y con ello conformamos nuestra base teórica, nuestro marco conceptual o sistema conceptual, como lo quieran ver. Y, por supuesto, sumamos lo que es nuestra inspección de los fenómenos, es decir, de los hechos en conjunto y de las observaciones que se hagan en torno a estos. O sea, inspeccionar y observar no son sinónimos. De hecho, lo que hacemos primeramente es inspeccionar, es decir, ver de manera detenida, y observar es cuando hacemos esas anotaciones que eventualmente servirán de evidencias y conformarán la data o el conjunto de datos. Es decir, complementamos la base teórica con una base empírica, ¿sí? Derivada de nuestras observaciones en nuestro objeto de estudio. ¿Alguna pregunta? Sí, permítanme, la acaban de formular justo en este momento. Perfecto. Dice Paula Stermer, ¿qué hay de estudios que repiten las mismas preguntas pero en lugares o con variables distintas? ¿Siguen siendo originales? En realidad, en términos generales, no lo son, pero si las preguntas no las está formulando el mismo individuo, el mismo investigador, el nuevo investigador puede arrogarse esa originalidad y darle sentido. Es decir, ¿qué es lo que se está preguntando? Precisar la pregunta y lanzar hipótesis. Difícilmente vamos a tener la misma forma de pensar en este caso. Y vamos hacia allá, en donde podemos nosotros encontrar la originalidad en problemas que sean esencialmente los mismos, pero con una diferente
visión o perspectiva. Dice, otra pregunta. A manera de ejemplo sería, ¿cuál es el efecto de la Ley de Regulación Ambiental sobre la comunidad microbiológica de la zona manglar en Baja California Sur? ¿Sería posible establecer el vínculo y demostrarlo con datos? Es muy interesante esta ponencia. Definitivamente me parece una visión igualmente interesante esa pregunta. Alguna vez planteé algo similar, no me acuerdo en cuáles de las ponencias o si en alguna de las sesiones del curso entramos en ello. Es decir, estamos viendo una combinación de disciplinas de campo de conocimiento y en donde se tienen que evaluar tanto la metodología como la base observacional, es decir, cuáles son las variables y los datos derivados de estas variables que van a servir para responder a esa pregunta como tal. Esos son campos relativamente nuevos para los profesores tradicionales como yo y otros viejitos, ¿sí? Es una aproximación interesante y por supuesto que está, digamos, al menos en el limbo de ser científica, porque fácilmente también puede convertirse en una expedición pesquera, es decir, recabar datos y después tratar de darles un sentido. Yo creo que lo que puede ayudar ahí es a trabajar a marchas forzadas alguna hipótesis. De acuerdo, hasta ahí están las preguntas, pero a mí sí me gustaría retomar algo como esto, ¿no? Recuerdo que en la materia tenemos algo de discusión precisamente de eso, de cómo llegar a un punto en el cual se encuentre un equilibrio, ¿no? Porque somos tantos, tan diversos, más bien dicho, en cuanto a las investigaciones que realizamos, que yo sigo con la misma duda, ¿no? ¿Cómo unificar tanto criterio, tanta idea que está explotando? Yo sigo con esa polémica a pesar de que tenemos años que tomamos su clase, esa parte de unificar creo que sí es algo difícil, ¿no? Hasta ahorita. Claro, por eso requiere de una carrera, posgrado y de que nos paguen por ello. Si fuera fácil, estaríamos jugando fútbol, Claro. haciendo los análisis de los analistas del fútbol y demás. No, aquí es precisamente lo que buscamos y vamos a medir nuestro avance cuando lleguemos al planteamiento de una hipótesis formal de investigación, ¿sí? Esa es una buena medida. Inclusive me gustaría trabajar con ese tipo de problemas en términos de asesorías porque enriquece el bagaje, ¿no? de ejemplos para explicar en qué consiste la cientificación de la investigación. Claro. Listo. Pagan más en el fútbol, dicen. ¿Cómo? Que pagan más en el fútbol. Sí, pero más poquitos y Sí. Dice Eduardo además Torres. saben actuar. Ya sé, eso es todo. Eduardo Torres, si una respuesta a un problema de investigación no está basada en el método científico, ¿puede considerarse incorrecta o esa respuesta o no válida? No, desde luego que puede ser incluso más válida que una propuesta hipotética en la ciencia, ¿sí? Sin embargo, la pregunta en sí puede no ser de investigación científica, puede ser de otro tipo de investigación y las observaciones de los hechos en particular son evidencias incontroversiales de que se tiene la solución. Nosotros hacemos preguntas originales, preguntas que a nadie más se les ocurre. Entonces, normalmente cuando la pregunta es general, ¿sí? La respondemos con algún tipo o sobre la base de una observación y nos da una realidad confiable. Pero hay que ver en qué momento estamos accediendo a un problema o una problemática científica, que no son lo mismo. Listo, son todas las preguntas hasta ahorita. Muy bien, entonces continuamos. Sí.
Estamos hablando de que la metodología implica estrategias, métodos particulares y técnicas específicas para generar evidencias. Es por eso que muchos afirman que pues, son muchos los métodos científicos. No, son muchos los métodos a los que recurre el científico que se apega a método científico. Si método científico es un término mucho más general y comprensivo que ello. Aquí nos ubicamos en lo que llamamos un cuerpo de conocimiento disponible. Pues esto es muy general, pero cuando nosotros construimos nuestro marco teórico, el marco de conocimiento disponible es mucho mejor dominado por nosotros, es más conciso y nos permite analizarlo mejor. Entonces así construimos una base teórica que bajo nuestra visión analítica, crítica y escéptica nos obliga a hacer cuestionamientos, a hacer preguntas. Y estas preguntas son a respuestas que no están en este cuerpo de conocimiento. Aquí tiene que ver con que tengo la visión, el ingenio, la creatividad para preguntar algo que nadie más ha preguntado. Y con ello, sobre esta base de la teoría, estoy proponiendo un problema científico de estudio. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, mediante mi visión lógica, ¿sí? Analítica, inductiva, deductiva y abductiva, y esto último me lleva a encontrar la posible respuesta a esa pregunta que yo formulé, porque entiendo cómo funciona esta base teórica que modela la realidad. Entonces, una vez que puedo dar forma a esta hipótesis, busco las técnicas de contrastación apropiadas para contrastarla y determinar si esta hipótesis es o no plausible, es decir, si es aceptable o no, bajo una perspectiva lógica de cómo veo la teoría, ¿sí? Entonces, con ello voy proponiendo el método o los métodos para lograr esta contrastación y generar datos, y esos datos para mí son evidencias de si esta hipótesis es o no plausible. Evidencias que me ayudan a responder esta pregunta y si esa respuesta es igual, parecida o distinta de la hipótesis que yo propuse, y eso conforma mis resultados. Estos resultados yo los contrasto con la teoría que inicialmente dio lugar a esa pregunta y esa hipótesis, y entablo una discusión que me dice, bueno, esta teoría tiene sus fallas o esta teoría está incompleta. La refuto, la confirmo y con ello tengo consecuencias que derivan en nuevos problemas de estudio. Lo que estamos viendo entonces es una modificación del ciclo de investigación que propuso inicialmente Mario Bunge y nos sirve para ubicar nuestro apego a método científico a todo lo largo de ese ciclo de investigación para cada problema de conocimiento. Es decir, iniciamos un problema de estudio y se inicia un ciclo que en realidad no es un mero círculo, sino podríamos considerarlo como la espiral en un resorte, porque va avanzando en la manera que surgen nuevas consecuencias. Y así definimos lo que sería nuestra línea de investigación, que es todo menos recta. Por eso decimos es parecida a la espiral de un resorte. Con base en lo anterior, quiero resaltar que lo que le da sentido principalmente al método científico es el problema. La pregunta inicial que deriva de la base teórica, de nuestro análisis crítico, escéptico y sobre todo heurístico de la teoría.
Heurístico se refiere a esa inquietud investigativa, nuestra curiosidad científica. Y define nuestro objetivo en cada estudio. Nuestro objetivo en cualquier estudio es responder esa pregunta inicial. Y lo ubicamos dentro de un propósito, y el propósito es generar conocimiento, es decir, conocimiento nuevo dentro de una disciplina de conocimiento. ¿Vamos bien? Sí, hasta ahorita no hay preguntas. Ok. Entonces estamos viendo que dentro de este ciclo de investigación se visualiza una sistematización de índole metodológica. Esta sistematización metodológica que se nos muestra en el ciclo a manera de estadios, o pasos de la investigación, no sustituye la capacidad inferencial intrínseca. Es decir, cualquiera puede aprenderse esos pasos o esos estadios y no apegarse a método científico. Para ello se necesita recurrir a este proceso hilativo o inferencial. Que también nos desempeñamos en el proceso analítico, en nuestra capacidad de síntesis, hasta dónde podemos reconocer nuestra generación de conocimiento o incorporación de en el proceso inductivo, cuándo pasamos a la etapa deductiva y cuándo reconocemos el componente analógico de todo este proceso. Entonces hay que entender estas técnicas lógicas que desafortunadamente no estudiamos y deberíamos estudiarlas. En nuestro curso las vemos someramente y recordamos algunos aspectos que manejamos y con eso podemos garantizar algo, nuestra visión reflexiva de estos procesos lógicos que podemos ir corrigiendo sobre la marcha. Toda esta capacidad inferencial la podemos cultivar de manera separada y en conjunto con el manejo de la teoría. Cuando decimos me parece lógico o no me parece lógico, decir si es producto de un análisis, de una deducción o porque veo una analogía que puede ser contraria o favorable. Entonces, este aspecto lógico sistemático se suma a procesos no lógicos que están contenidos en nuestra forma de pensar. No los podemos eliminar, no los podemos desechar, al contrario, debemos cultivarlos. Es lo que podríamos llamar talentos individuales. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad se puede cultivar, y esta se manifiesta cuando descubrimos un problema de conocimiento. Lo hacemos de una manera ordenada y a veces sin entender las relaciones en la secuencia de nuestras observaciones y las relaciones que guardamos entre ellas, pero ahí está, notamos algo. Utilizamos nuestra imaginación para comprender el modelo que estamos tratando de construir y empatarlo con su contraparte real. ¿Cómo sería esto en la naturaleza? Y obviamente con una actitud empírica podemos lograr este contraste. También reconocemos la existencia de la inventiva y del ingenio. ¿Sí? Pues el ingenio es lo que de alguna manera define a los ingenieros, nuestra mentalidad ingenieril, y la inventiva pues a quienes son capaces de inventar algo porque tienen una visión particular de la realidad. Con base en inventiva e ingenio podemos elaborar estrategias, técnicas y métodos.
Incluso nos permiten establecer analogías sin temor, ¿sí? Y finalmente, pues también reconocemos el papel de la intuición, que durante mucho tiempo se le sinonimizó con adivinación, pero adivinación tiene connotaciones teístas. ¿Alguna pregunta por ahí? No, por el momento no, doctor. Ok. Entonces, esta intuición posteriormente se le quiso atribuir exclusivamente a la mujer, pero no fue con buenas intenciones. Es un problema de carácter ético en la sociedad. La mujer tenía que intuir porque no tenía esta visión lógica de la realidad. La intuición se encuentra en todas las mentalidades en mayor o menor grado y pues la podemos tratar de explotar y cultivar en investigación científica. ¿Cómo seleccionamos una pregunta y la respectiva respuesta en una investigación? A veces no lo podemos ver de manera sistemática o lógica, pero reconocemos su validez. Estos procesos no lógicos, ¿pregunta? Sí. Ok. Filosóficamente, la nutrición es el proceso de prever situaciones, ¿verdad? ¿Otra vez, por favor? Dice, filosóficamente, la institución es el proceso de prever situaciones, ¿verdad? No institución, yo creo que se refiere a la intuición. Intuición, perdón. Sí, lo podemos definir de esa manera. No tenemos una muy buena idea de cómo funciona, pero sí podemos exigir requerimientos. No cualquiera va a intuir algo en un campo en donde no está familiarizado con ese conocimiento, ¿sí? Ahora sí hay que estar en el guacal, en el ajo. Sí, hasta ahí llegó la pregunta. Ok. Entonces, tales procesos intuitivos, inventivos, creativos, deben ser sometidos a un escrutinio, ¿sí? Lógico, con cierto escepticismo y sobre todo, insisto, en el manejo adecuado de la información. Una información que nosotros debemos de manejar como la teoría que nos representa la realidad. La información nosotros la podemos cuestionar en un momento dado porque puede funcionar como un teléfono descompuesto, una serie de interpretaciones que desvían la teoría de base epistemológica o confiable, ¿sí? Entonces esto requiere de una actitud crítica, pero sobre todo autocrítica. Nosotros debemos ser el primer filtro en estas aportaciones propias. Entonces recurrimos a la lógica y a lo que es la metodología para, de manera sistemática, darle un sentido que pueda ser entendido por nosotros mismos y por nuestros pares. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver, por qué lo tienen que entender los demás. Entonces vemos en esta primera versión del ciclo de investigación que utilicé, pues cómo cuando revisamos la teoría lo hacemos de una manera sistemática, tenemos un cierto entrenamiento para ello, pero pensamos de una manera más compleja y surgen las ideas a veces por intuición. Igual con las técnicas de contrastación o método, ¿cuál voy a utilizar? Esta me agrada, le da algún sentido que todavía no capto, ¿sí? Y lo sistematizo, lo aplico y genero evidencias. Cuando pongo estas ideas, estos foquitos, de alguna manera estoy hablando de un talento individual, que es un proceso de arrogarse la visión teórica de un determinado modelo teórico o de un problema. Y todo lo largo de la investigación hacemos acopio de una mentalidad lógica, sistemática y otra no lógica. Lo que podemos decir, los componentes
apolineo y dionisiaco de nuestra manera de pensar. El apolineo, lo metodológico, lo sistemático, el rigor científico, y lo dionisiaco, la creatividad artística, si quieren, ¿sí? La inventiva, la intuitiva, en nuestra manera de buscar entender los fenómenos. De ahí que consideramos que el método científico es uno, porque uno mismo, la actitud de un científico bien formado, bien preparado, ¿sí? Para lograr esta preparación, pues vemos que debemos integrar varios aspectos o componentes para tener esta preparación. Por ejemplo, iniciamos con nuestros propios principios que derivan de una moral que tiene mucho de bueno y tiene mucho de malo. Se funda en eso, lo bueno, lo malo. Y pues algunos hablan de una doble moral o una moral hipócrita. Cuando ya nos gana la víscera, pues llegamos a esa realidad. Entonces, los principios que nos sirven de fundamento cuando tenemos una mejor educación van a permear nuestro desempeño científico al grado de ayudarnos a desarrollar lo que llamamos ética, que no es la moral, por supuesto. Esta ética científica la consideramos una axiología estudiada. Axiología, recuerden o sepan, estudia los valores. Doctor, sí. Hay una pregunta y también un comentario. Lo que pasa es que hay alumnos que tienen clase ahorita, entonces ya son las 10 y se tienen que retirar. Pero Sí. Hay una pregunta, dice, ¿en qué momento se terminan las preguntas? Una solución genera más preguntas. Y Sí. Entonces, ¿cómo en la mayéutica terminamos contradiciendo nuestras teorías? Caso Stephen Hawking. Puede suceder de esa manera, ¿no? Pero en el caso de Stephen Hawking, pues es que él tomó como o una premisa quizá que no podía contradecir como que hubo un Big Bang, ¿sí? Lo cual filosóficamente se contradice fácilmente, pero esa visión que él tomó fue determinista, igual que la visión determinista de Newton, y nos permiten lograr avances y hacer contribuciones trascendentales, ¿sí? Pero pues eventualmente el cuerpo grueso de la teoría necesita modificarse, necesita corregirse sobre la base de los nuevos elementos y en donde ya no funcionan, ¿sí? Entonces estas preguntas y respuestas pues son constantes, forman parte de la vida activa del investigador científico, ¿sí? Son más que recomendables, no hay que tenerle miedo a encontrar que estábamos equivocados en un momento dado. Te voy a decir, no sé. Así es. ¿Sí? Pues hasta aquí no hay otra pregunta. Ok, ¿continuamos? Sí, nada más permítame un segundo. Para Sí. los alumnos que se están desconectando, un compañero de ustedes me hizo llegar el listado de los de nuevo ingreso para mandarles el tutorial que les tengo que enviar para que hagan la evaluación del siguiente seminario que es de un alumno. Entonces, Ricardo, te agradezco mucho el favor. Entonces, sin más por el momento, seguimos, doctor. Ok. Entonces recapitulamos. Para entender el método científico, podemos también distinguir entre educación, capacitación, en cuyo caso la educación es una actitud y espíritus científicos. Podemos utilizar el término espíritu, que es de índole metafísico, porque no sabemos todavía lo que es, lo que llamamos el ánimo, o teístamente lo que llaman el ánima o el alma, ¿sí? En este caso tiene que ver con nuestra conciencia, una conciencia de base filosófica y ética que viene con un proceso que denominó Sócrates como educación, es decir, nos extraen esa mejor parte humanista de nuestro ser humano
que tiene unos componentes también aterradores, ¿no? La capacitación, en donde encontramos la habilidad de pensamiento que se aplica a conocer paradigmas. Es decir, ¿qué nos dice la teoría en la actualidad? Algunas teorías que son más o menos precisas. Y nuestra capacitación en lo que es el aspecto metodológico que viene con la escolarización y la instrucción. Hasta ahorita ustedes se van a percatar que todos estos términos son utilizados como sinónimos coloquialmente. Nosotros no nos podemos ni debemos darnos ese lujo. Hablamos de un entrenamiento que implica el estudio crítico de los paradigmas y las formas de razonamiento que conlleva. Y esto es lo que vemos en gran parte en la carrera y en la versión escolarizada de nuestros posgrados. Y al final logramos una preparación que nos permite comprender y examinar, cuestionando los paradigmas. Es la visión o mentalidad científica. Con ello derivamos una advertencia, un caveat, ¿no? Para los que hablan francés, yo no, pero me gustó el término. Ese tipo de formación que estoy refiriendo, que nos conlleva al concepto de método científico, no se contempla en los currícula de formación científica, no está en las carreras, no está en los posgrados. Lo encontramos en algunos como el de Sisimar, no sé, quizá en el de Signor, como materias optativas y demás. Pero hay algo que no se entiende en quienes planean los currícula. ¿Qué pasa? Pues un estudiante de ciencias va forjando su propia personalidad científica de manera empírica, ya recibiendo consejos, asesorías de manera desintegrada o atomizada de uno u otro asesor, pero lo hacen inmersos en un ambiente científico y de esta manera recogen ingredientes de lo que es el método científico. Ya depende de su talento personal, de su ética, ¿sí? Como estudiante de ciencias, el que lo vaya reconociendo, porque le inyecta dudas, le inyecta incertidumbre, le exige. Entonces, a menudo, pues ceden ante aquello que parece más fácil. No obstante, de acuerdo con Marcelino Cereijido, uno de los filósofos de la ciencia de Latinoamérica, que creo que todavía anda por ahí, hace notar que con base en ello se pueden forjar excelentes investigadores y se puede lograr publicar en las mejores revistas del mundo, dice él, bueno, vamos a decir del planeta, porque el mundo es el universo, ¿no? No sabemos qué hay más allá de nuestro planeta en términos de conocimiento científico. El problema está que aún así él afirma que no existe un aparato científico consolidado, al menos en Latinoamérica. Lo que sí estamos seguros es que está en vías de consolidarse. Y por eso podemos responder a esta pregunta. ¿Funciona nuestro aparato científico? Sí, funciona, en mi opinión, porque la ciencia es un invento social y constituye un fenómeno colectivo. Nosotros hacemos nuestras contribuciones individuales y particulares, pero estas penetran o ingresan al ámbito científico, que es una comunidad. Y la misma propiedad se le atribuye al método científico. ¿Cómo vemos esto? Bueno, como un producto de la colectividad científica, una labor conjunta de investigadores, científicos, técnicos y estudiantes. De acuerdo con esto, entre los miembros de la comunidad científica, lo que denominamos pares, nos exigimos apego a rigor científico, es decir, apego a método científico, pero muchas veces no estamos conscientes de ello y lo vemos a nuestra muy particular forma de entender, porque no tenemos el fundamento filosófico científico para ello, y esto de alguna manera impacta positiva o negativamente
con nuestros productos de investigación científica, que son los informes científicos, publicaciones o artículos, ¿sí? Lo que es el proceso de arbitraje o peer review, que tiene ya en uso como unos 300 años o más. Cuando vemos que un autor iluso por su visión romántica de la ciencia y su aportación, supone que va a ser recibido con bombos y platillos y en realidad se topa con una realidad, con pares que no tienen esa formación filosófica, por lo tanto tampoco tienen una visión crítica de su propia formación, problemas de carácter ético y eventualmente pues es incierta la aceptación o no de su propuesta científica como tal. Sin embargo, es lo mejor que se tiene, es muy heterogéneo este sistema, hay muchos colegas con buena formación, con un entendimiento, quizá empírico de lo que es este método científico y eventualmente la propuesta alcanza el nivel adecuado para hacer una aportación de toda la colectividad científica. Muchas gracias por su aguante, jóvenes. No, al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Pues no sé si ya alguien no tendrá algún comentario o algo. Parece que... Bueno, están un poco mareados, pero adelante. No, dice, Como estudiante en formación, estoy cursando mi séptimo semestre en la carrera de Biología Marina. Estoy estudiando acá en Bahía de Banderas, Nayarit. Como pregunta para usted, doctor, ¿qué nos aconsejaría? O sea, un consejo que nos dé para nuestra formación como investigadores. Ok, entonces, si nosotros somos críticos de todo lo que estamos asimilando en términos de conocimiento, nos vamos a dar cuenta que es muy vasta la información que nos muestra la teoría, no en términos generales, sino nada más en particular en el campo de estudio que te interesa. Entonces, en este caso, es tan vasto que te tienes que dejar impulsar por el gusto. Debes estudiar aquello que te gusta para que te motive, te estimule y eventualmente llegar a cuestionamientos. ¿Cómo podemos enriquecer con más conocimiento o mejor hacer una interdisciplina con la filosofía científica de tu quehacer? Esto es algo que recomiendo. Buscar enriquecer tu formación en biología, en física o en química con los aspectos filosóficos que la rodean. así es. La verdad, Alberto, te lo dice un exalumno del Tecnológico de Bahía de Banderas. Es algo muy padre entenderte. Sí, yo salí Así de con ahí. cómplices la tenemos Así, ganada. sí, déjame decirte que el querer, mira hasta dónde puede llegar uno, ¿no? La verdad, digo, tomé maestría y doctorado, clases con el doctor, y pues ayudó mucho, pero tiene que ver mucha tu intuición, tu sed o tu hambre de conocer cada vez un poco más y poderte interrogar hasta cierto punto y ser autocrítico. Eso es lo más importante, ¿no? Criticarte de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás abordando y de qué manera lo estás abordando, ¿no? Bueno, esa era una de las peleas que yo tenía con el doctor con mis autoevaluaciones, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha nunca pudimos resolver ese problema. Pero bueno, Doc, tengo otra pregunta. Dice, súper importante, multidisciplinas y regresar al origen de la ciencia, que es la disciplina. Felicidades, doctor. Muy interesante la charla. Perdón, dice no la disciplina. A ver, si lo estoy entendiendo bien. Súper importante incluir multidisciplinas y regresar al origen de la ciencia, que es la disciplina. Es que después tiene un perdón. Ok, podemos interpretarlo, ¿sí? No hay problema. A menudo
quienes tienen una opinión distinta de la mía de lo que es ciencia, hablan de que son ciencias, ¿sí? Yo a esas ciencias les llamo disciplinas científicas, campos de conocimiento que conforman en general lo que denominamos ciencia, ¿sí? Y esa ciencia pues se descompone en todos estos campos de conocimiento, en todas estas disciplinas, en un primer paso de carácter analítico, para poder estudiar por separado los fenómenos de esa índole, de esa disciplina, compenetrarse mejor y luego volver a juntarlos. Y ahí, pues normalmente quien tiene la batuta es la filosofía que conjunta los diferentes campos como tal. Así es. Hay otro chico, Alejandro, dice, muchas gracias por el seminario. ¿Nos podría recomendar un par de libros sobre el tema? Bueno, pues le haría propaganda al libro que armé con todos los ensayos, digamos, que se conjuntaron en el libro que denominamos Ensayos en Filosofía Científica, ¿sí? Que es de la editorial de Sicimar Oceánides. Está en ResearchGate en versión PDF, ¿sí? Y les digo que la versión en papel, pues hasta que regresemos a actividades por una módica cantidad de $2 o $2.50 si lo quieren firmado, se los podemos entregar de manera personal. No me arriesgo a recomendar algunos otros porque los veo ajenos al ejercicio real de la investigación. Y aquí, sumando algo que comentó Eduardo, por ejemplo, Stephen Jay Gould, que nos hablaba de aspectos muy generales en la teoría de la evolución, ¿sí? Las diferentes doctrinas y demás, uno de los grandes exponentes de la teoría de la evolución, él trabajaba con caracoles, ¿sí? Entonces, establecer la relación para algunos incluso parecía así como decepcionante. Pues mi principal investigación es con diatomeas y no he podido rebasar el aspecto florístico o lo que es la taxonomía ecológica de las diatomeas, salvo lo que me dio la serendipia, que fue el encontrar el papel de las algas azul-verdes, cianofitas o cianobacterias, en la formación de lagunas costeras, ¿sí? Pero son campos muy estrechos de conocimiento y en donde los rodeamos con una visión filosófica científica. Tenemos otra pregunta. ¿El método de investigación cualitativa en las ciencias sociales lo considera subjetiva? Y si es así, ¿cuál es su punto de vista, Marco Medina? No, definitivamente la aproximación cualitativa o cuantitativas no le dan o le restan subjetividad o objetividad al estudio. ¿Sí? La objetividad nos dice esto es apegado a la realidad. La subjetividad es el riesgo que corre el manejo o interpretación de nuestros datos, de nuestras observaciones como tal. Entonces nosotros estamos en un compromiso constante de contrastar lo que estamos entonces teorizando o hipotetizando con la realidad. Lo contrastamos y vemos qué tan real es. Y puede ser que de carácter cualitativo o cuantitativo. Ambos incluso aterrizan pragmáticamente en técnicas estadísticas. Ok, permítame, hay una persona que me está pidiendo el micro. Es Daniela López. Déjame activarte el micro. Listo, Dani. Hola, Doc, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería aprovechar para saludarlo. Ok. Una pregunta. Entonces, ¿en qué momento ya nos podemos considerar científicos? Porque desde que empezamos a estudiar nos impulsan a seguir el método científico, ¿no? O sea, hacer tus experimentos, plantearte una pregunta, tal vez te la asignan, pero ahí vamos. Pero realmente, ¿en qué momento ya puedo decir yo soy científico? ¿No? Porque el método científico ahora sí que es algo que lo podemos empezar a seguir desde que iniciamos, ¿no? En la carrera, ¿no? O sea,
cuándo ya puedo decir sí, soy científico? Ok, sí, sí, muy buena pregunta. Es un problema de carácter existencial, que viene con la respuesta de ¿por qué soy científico? ¿Sí? Tú puedes decir, soy científico, soy científica, ¿por qué? ¿Sí? Porque hago investigación en apego a método científico y esta investigación, como terminó la ponencia con la entrega de un informe, contempla que el método científico no termina hasta que no se publica y se reciben las críticas de nuestros pares. No es en el arbitraje, es después incluso. Si yo puedo decir soy científico, es porque entiendo por qué lo soy. Hago investigación científica con base epistemológica, es decir, investigación confiable. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, hasta cierto punto, el hecho de ser un científico no solo está basado en seguir el método científico, sino va un poco más allá en cuanto a las metas y aptitudes de cada uno de los investigadores, ¿no? Así es, abarca todo ello. Y muchas gracias, Doc, y muchas gracias Por por la nada, plática. vale. Siempre disfruto de este tipo de pláticas de usted. Hasta Muchas luego, Doc. gracias. Bye. A la próxima buscaremos el tema favorito de la clase, ¿no? Religión versus ciencia. Sácalo. Doc, pues muchísimas gracias, la verdad, pues para los que nos gusta esto, de verdad, siempre ha sido muy, muy agradable poder charlar con usted, la verdad. Cada vez van surgiendo más y más y más dudas, ¿no? Sobre esto y creo que nunca vamos a terminar porque es un tema demasiado amplio, demasiado minado, insisto, ¿no? Inclusive el tema religión versus ciencia es otro tema bastante espinoso, ¿no? Así es. No me queda más que agradecerle, doctor. Pues ojalá nos vemos el siguiente seminario, que podamos tener oportunidad de platicar con usted y muchas gracias. Ok, ya saben, estoy disponible para cuando gusten. Y gracias a ustedes. Sí, dice Alejandro Maeda que un saludo. Ah, realmente, qué Sí, bueno que andan por ahí. sí, bueno. De acuerdo, doctor, pues muchas gracias. Ok, En nos vemos un momento entonces. le mando un correo. Muy bien, perfecto. Estamos en comunicación. Bye. Muchísimas gracias. Bye.